Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la reunión de hoy porque fíjense que tenemos muchos temas que platicar. Nuevamente agradezco la presentación, agradezco el espacio. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes y sobre todo agradezco a todos los que se están conectando el día de hoy para platicar de estos dos temas tan interesantes que como ustedes pudieron vislumbrar en la publicidad que se hizo, vamos a hablar de violencia familiar y del delito de feminicidio. Estos dos temas o la forma en la que vamos a llevar a esta charla va a ser en dos sesiones, una el día de hoy hasta las 10 de la noche y la siguiente el día de mañana. Estas dos sesiones que vamos a tener las he dividido de la siguiente forma. El día de hoy vamos a platicar de conceptos fundamentales que vamos a utilizar para entender tanto la violencia familiar como el feminicidio. Y el día de mañana, y aparte vamos a también abarcar el delito de violencia familiar, vamos a hacer un análisis del tipo penal. Les voy a poner algunos casos, criterios de la Corte y jurisprudencia respecto de cómo podemos nosotros como abogados penalistas acreditar ese delito y sobre todo qué es lo que sucede bajo una perspectiva jurisdiccional de ese delito. Vamos a platicar también, por eso me interesa que ustedes tengan su cámara prendida, porque así voy a hacerles algunas preguntas, algunos comentarios que me interesa saber su opinión para ver cómo vamos y si va quedando claro los temas. Y el día de mañana lo que vamos a hacer es únicamente tocar el delito de feminicidio, porque pues como ustedes saben es un delito complejo, es un delito que no quiero decir que está en auge, pero prácticamente se acaba de incorporar hace pocos años a nuestro código. Entonces es importante vislumbrar cada uno de los elementos de este tipo penal, ¿vale? Entonces esa va a ser la forma en la que vamos a estar dividiendo nuestras sesiones del día de hoy y el día de mañana. Pues bueno, vamos a iniciar ya con la sesión del día de hoy, en donde les voy a compartir también material que se lo voy a hacer llegar a Justicia, Tributo y Equidad para que a través de ellos les hagan llegar las diapositivas que pueda llegar a proyectar o los conceptos fundamentales. Y bueno, si alguien va teniendo alguna duda de algún tema, me gustaría que puedan dejar su mano arriba, que también puedan escribirme en el chat si así lo quieren hacer, porque eso me va a permitir que en algún momento de la clase les dé el uso de la voz y pues ya ustedes puedan hacer las preguntas que consideren, ¿vale? Entonces pueden mandarlo al chat o dejar únicamente la mano arriba, la mano virtual, ¿ok? Bien, quienes sea posible, les pediría que prendan su cámara para que pueda verlos, podamos interactuar. Y si no les es posible, a los que están aquí ya activos, me gustaría también conocerlos, saber quiénes de ustedes aquí son abogados penalistas, sobre todo para ver cuál es la forma en la que vamos a llevar esta charla o el nivel que le vamos a dar respecto de la explicación de los dos tipos penales. Entonces, si me ayudan, por favor, levantando su mano virtual, ¿quiénes de aquí son abogados litigantes en materia penal? Ok, creo que no tengo. Si me ayudan aquí a ver algún otro operador del sistema de justicia penal, ministerios públicos, defensores públicos, asesores jurídicos públicos o privados, algunos que estén en tribunales colegiados. Ok, Felipe. Gracias, Felipe. Y sí, Felipe, te escucho. Buenas noches, maestra. Soy Felipe Ríos Hernández. Soy abogado postulante, penalista en el distrito de Veracruz, Veracruz. Perfecto, muchas gracias, Felipe, por compartirnos eso. Y por último, a estudiantes, ¿cuántos estudiantes tengo aquí en esta charla? Ok, gracias, Carolina. Bien. Los demás entiendo que son Yo vengo abogados. de estudiante, profesora, también.
Ay, perfecto, gracias Rosa, qué gusto saludarte. Un gusto. Eh, y los demás, me imagino que litigan otras ramas, todos son abogados. Si me pueden compartir en el chat, tal vez si alguien me falta, algún fuera del alcance que estoy diciendo, abogados de otras materias, estaría perfecto que me mandaran al chat para que también pueda ver yo. Veo que tenemos 3 estudiantes, un abogado, un maestro, tenemos un maestro, docentes, también cuántos docentes tengo, otro abogado civilista. Bien, pues veo que hay varios abogados en materia civil. Bien, entonces vamos a tratar de hacer esta charla lo más fácil posible para que podamos entender todos los conceptos, primero generales y luego en materia penal y buscar la acreditación de esos tipos penales y que ustedes vislumbren cómo en nuestra materia, pues obviamente está relacionado mucho. A mí ya me pusieron aquí un defensor público federal. Muchas gracias. Gracias por su participación y por sus comentarios para que yo vaya sabiendo qué tipo de público está aquí conmigo. Bien, entonces les decía que lo primero que hay que empezar a diferenciar, y esto tal vez para algunos puede ser reiterativo, pero es importante que entendamos la diferencia de estos conceptos porque conforme vayamos avanzando vamos a ir utilizando estos conceptos para hacer el análisis de cada uno de los tipos penales. Como ustedes ya saben, bueno, la plática, los dos temas que vamos a hablar, pues están relacionados con el género. Vamos a hablar de feminicidio y violencia familiar. Por ende, el primer concepto que me interesaría que ustedes pudieran tener en consideración y lo pudieran tener muy claro es el concepto de género, que justamente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en una guía que ellos hacen en el año 2017, establece cuál es el concepto que consideran idóneo para calificar o para establecer una definición de género. Y nos habla que este género es un conjunto de las características, y nos dice características sociales, características que tienen que ser culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, de las diferentes sociedades que van a estar asignadas a una persona de una forma diferenciada y que van a ser propias o van a estar enfocadas a mujeres y hombres. Entonces, esto es lo que en esa definición se nos da de lo que es el género. Ahora, hay que diferenciar o hay que hacer este análisis de lo que es género y de lo que es sexo. Entonces, el género lo dejamos como este conjunto de características sociales que se le van a asignar a que se asignan a diferentes sociedades y a las personas dependiendo de sus condiciones. Y el sexo está enfocado con las características físicas, con las características biológicas, con lo anatómico. Esto sí está determinado por la naturaleza. Quiénes son hombres y quiénes somos mujeres. Entonces, la diferencia versa en realidad en lo social y en lo natural. Eso es importante que lo tengamos en presente porque cuando hablemos de las razones de género en el delito de feminicidio, pues hay que hacer ese análisis de la consideración de cada una de esas razones. Ahora bien, lo que respecta a, seguramente ustedes han escuchado que en los procesos penales y bueno, en los civiles también, de forma general, se tiene que velar por la equidad de género. Es decir, que dentro de este concepto se debe tomar en consideración, pues en diferentes ámbitos, sobre todo sociales y políticos. Y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y esto me gusta sacarlos como estos conceptos básicos de género que toman propiamente nuestros tribunales,
hacen una definición y nos dicen que el género es una distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad y que se refiere a la justicia en el tratamiento de tanto hombres y como mujeres según cada una de sus necesidades. Y también nos hablan que la igualdad de género es una situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades a lo que es el uso, el control, beneficio de bienes y servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y familiar. Entonces, estos conceptos que son importantes tomar en consideración para el análisis que vamos a nosotros realizar respecto de la violencia familiar y sobre todo el feminicidio. Pero fíjense que a lo largo de este estudio, digo, podemos empezar a complicarnos un poco más en el sentido de tener que identificar cada uno de estos conceptos. Antes podríamos hablar únicamente de sexo, hombre o mujer. Posteriormente viene esta introducción del género. Y luego viene otro concepto que me parece fundamental que también ustedes deben tomar en consideración, que es la identidad de género. Y esta identidad de género va a ser considerada como la percepción o la experiencia interna que una persona va a tener sobre su propio género y la cual puede coincidir o no con el sexo que tiene asignado al nacer. Y esto va a ser importante porque aparte del delito de feminicidio, me va a gustar platicar con ustedes otro delito que es el transfeminicidio. Y entonces este concepto de identidad de género va a ser importante tomarlo en consideración para que podamos vislumbrar que esta identidad de género es esa percepción que tiene la persona sobre lo que ella es y no necesariamente tiene que coincidir con su sexo, ¿vale? Y bien, ahí viene otro concepto, de eso podemos obtener otro concepto y que nos habla de los roles de género. Y ustedes me dirán, maestra, ¿por qué es importante empezar a platicar esos conceptos? Porque ahorita que hablemos de algunos casos en específico que les voy a poner en materia penal, van ustedes vislumbrar porque es la necesidad de entender cuáles son estos conceptos y cómo nuestros juzgadores en un proceso penal deben de tomarlos en consideración. Y entonces tenemos que los roles de género van a ser esta serie de comportamientos, actitudes, responsabilidades que se va a asignar por parte de la sociedad a las personas en función de su género y que obviamente van a estar influenciados por diversos factores, ya sean factores culturales, ya sean factores históricos, factores sociales, y que obviamente van a ir evolucionando conforme vayan evolucionando nuestras sociedades, van a ir cambiando conforme el tiempo, conforme la nueva ideología de nuestra sociedad. Y tenemos otro concepto que también es importante que ustedes tomen en consideración, que es la orientación sexual. La orientación sexual va a ser esta atracción emocional, romántica o sexual que una persona va a sentir hacia otra, ya sean personas del mismo género, del género opuesto o de múltiples géneros. Y bueno, por último, como concepto importante para tomar en consideración es la sexualidad, que es este conjunto de dimensiones biológicas, emocionales, psicológicas y sociales que están relacionadas totalmente con el sexo, pero también con la identidad de género, también con la orientación sexual y con la reproducción propia. Entonces, todas estas características que les he contado, todos estos conceptos, yo se los voy a compartir para que ustedes los tengan presentes al momento de hacer el análisis en un tipo penal y que podamos vislumbrar, pues obviamente cada una de las diferencias de estos conceptos y que sobre todo podamos hacer un análisis más profundo respecto de los tipos penales.